Así es, los candidatos podrán hacer propaganda hasta las 0 horas y para muchos, gracias a Dios, que termina lo que ha ocurrido durante este mes. Una campaña llena de cosas, todo por un voto. Liz, ¿cómo estás? Bien, Milton, bien, listos ya para empezar. También contarles qué te parece a nuestros amigos quienes nos van a acompañar en breve en nuestro segmento de entrevistas. Jorge Yunda, candidato a la alcaldía de Quito, va a estar con nosotros para contarnos cómo va su cierre de campaña y otra vez escuchar cuál es la propuesta que tiene en caso de ser elegido alcalde. Y también estará con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Con él analizaremos también cómo se proyecta el sí, el no en esta consulta popular, por la que votaremos también este 5 de febrero, pero también conocer la opinión del gobierno en cuanto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, que aceptó el veto total por inconstitucionalidad presentado por el presidente Lasso para proteger la Ley de Desarrollo Económico. Vamos a empezar con las noticias. Como lo mencionaba, la Corte Constitucional ratifica que la política tributaria es exclusiva del Ejecutivo. En su último fallo, la Corte dio la razón al gobierno en la disputa con la Asamblea por la reforma tributaria que rige desde 2022. Punto para el Ejecutivo. La Corte Constitucional confirmó la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria. El organismo declaró procedente la objeción total por razones de inconstitucionalidad formal del proyecto de ley derogatoria a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La resolución del 25 de enero fue comunicada este miércoles. Tras el fallo, la Asamblea no podrá ratificarse en esta propuesta al haber violado el texto constitucional donde se señala que solo el Ejecutivo podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. La Corte concluye que el proyecto de ley violó la regla de trámite prevista en el artículo 135 de la Constitución. Al haber existido una violación de una regla de trámite legislativo y al existir un socavamiento al principio constitucional que atribuye la rectoría de impuestos, la política fiscal y las finanzas públicas a la función ejecutiva, se debe concluir que existe un vicio de inconstitucionalidad. Por lo tanto, procede la objeción presidencial por cuestiones de forma. Dice el documento, el dictamen de la Corte fue aprobada con 5 votos a favor de los jueces Carla Andrade, Carmen Corral, Teresa Núquez, Richard Ortiz y Daniela Salazar. En cambio, el presidente de la Corte, Ali Lozada, y los jueces Joel Escudero, Alejandra Cárdenas y Enrique Herrería emitieron votos salvados. La reforma tributaria está vigente desde noviembre de 2021. Un año después, la Asamblea aprobó la ley derogatoria. El presidente Guillermo Lasso hizo un duro llamado tanto a la Asamblea Nacional como al Poder Judicial. Esto fue en el marco de una ceremonia de ascenso de 9 coroneles al cargo de generales de distrito y la condecoración de 6 funcionarios del gobierno por su cooperación con la Policía Nacional. En el caso del legislativo, el primer mandatario dijo que una vez finalizado el Mundial de Fútbol es hora de que trabajen. Al Poder Judicial le dijo que en los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de jueces que defienden a delincuentes. Escuchemos. En los próximos días haré una denuncia pública al país sobre aquellos malos jueces que dañan la imagen del Poder Judicial y que en lugar de defender a los ciudadanos de bien, se dedican a defender el interés de los delincuentes, dejándolos libres o concediéndoles privilegios que no merecen. Le quiero decir a la Asamblea Nacional que ya pueden trabajar, que ya terminó el Mundial de Fútbol, que ya no hay partidos de fútbol que ver y que ahora lo que tienen que ver es por la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. Una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto que no acepta chantajes, no acepta condicionamientos y que jamás pautará
hará a cambio de que lo aplauda ningún medio de comunicación. Bueno, 7 y 8 de la mañana y desde hoy y ya arranca la jornada electoral, pues hace pocos minutos empieza ya un evento del Consejo Nacional Electoral a propósito de que se realizará el voto de las personas privadas de la libertad y mañana será el voto en casa. Esta imagen es en vivo en el auditorio del Consejo Nacional Electoral Matilde Hidalgo de Procel. Escuchemos ya la inauguración del proceso electoral. Ahí estaba hablando Diana Tamarinda hace un momento, pero empieza la recepción del voto para los PPLs. Así entonces ha arrancado ya la jornada electoral que tendrá como punto culminante el domingo. Bueno, sí, como decimos ya de esta manera, pues arranca Milton este proceso. Si bien es cierto, hoy a las 11:59 de la noche se cierra la campaña electoral oficialmente, ya la jornada empieza con este voto que será receptado a aquellos privados de la libertad que no tengan sentencia y el día de mañana pues será a las personas básicamente con discapacidad o que por algún motivo no pueden trasladarse hasta la junta receptora del voto. Así es, y empezaron ayer ya los cierres de campaña. Muchos candidatos hicieron eventos proselitistas de cierre en algunos lugares, tanto de la provincia del Guayas como en Pichincha y en otros lugares. Van asignando diferentes sitios para hacer recorridos, caravanas y también las concentraciones tradicionales en Tarima. Bueno, y hay que estar pendientes, ¿no? También de cuáles serán las rutas que escojan, por ejemplo, el día de hoy para hacer su cierre, sus caravanas, que muchos de ellos los terminan incluso con conciertos musicales para evitar circular por esa zona. Seguramente será un día de tráfico pesado en gran parte del país. Y un tema que ha proliferado durante estas elecciones es la campaña digital. Hay muchos eventos que se realizan vía digital, conciertos vía digital, eventos de proselitistas, discursos vía digital. Así los candidatos esta vez han buscado ganar el favor popular. Ahora hablemos, Liz y amigos, de las multas. Los miembros de las juntas receptoras del voto que abandonen la mesa en medio del proceso electoral podrían ser multados con hasta $9.000. Sí, Karen Aro nos detalla cuándo debe pagar si usted no acude a votar este domingo. ¿Cuándo y cuánto? Con el incremento a $450 del salario básico unificado este 2023, las multas para quienes no acudan a sufragar este domingo 5 de febrero también se incrementan. Por ejemplo, el Código de la Democracia sanciona con el 10% de una remuneración básica a quienes no voten, es decir, deben pagar $45. Aquellos ciudadanos que han sido seleccionados para integrar las juntas receptoras del voto e inasistan ese día deben pagar una multa de $67,50 y si no se capacitaron, una multa adicional de $45. Pero el Código de la Democracia también establece multas para aquellos ciudadanos que son parte de las juntas receptoras del voto, que las integren, se presenten ese día, pero en la mitad del proceso las abandonen. La multa va desde los $4.950 hasta los $9.000. Al menos que tenga una justificación, porque nadie está exento de que se sintió mal. Los integrantes de las juntas tienen la posibilidad de capacitarse en cada delegación provincial hasta el mismo domingo. Este jueves 2 de febrero termina la campaña electoral y con el voto de las personas privadas de su libertad arranca oficialmente el proceso para elegir a las nuevas autoridades seccionales. ¿Quién va? Y a pocas horas de las elecciones, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional busca fiscalizar los nombres de los candidatos vinculados con el narcotráfico. Así es, el Frente Parlamentario Anticorrupción ha dicho que va a presentar otros nombres en su investigación. Esta sería la tercera ocasión que este frente de asambleístas presente y entregue nombres de candidatos presuntamente vinculados con bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. Ya hizo en 2 ocasiones anteriores. Y también el gobierno entregó una lista de 28 personas que ayer se intentó armar una investigación dentro de la Asamblea Nacional. Sí, hay 8 investigaciones abiertas. Bueno, veremos porque lo que dicen es que esperan agilidad por parte de la Fiscalía General en cuanto a las investigaciones en torno a estas denuncias de
políticos o candidatos dentro de la política con el narcotráfico. Son las 7:13 de la mañana, momento de irnos a una pausa. 18 de la mañana estamos viendo diferentes imágenes. Una, Milton, la que está en la parte superior de la pantalla, que corresponde a cuando se originó este incendio la tarde-noche de ayer en una fábrica, en una bodega de cartón ubicada en la vía Durán Boliche, y ya las imágenes que están en la parte inferior corresponden a esta mañana. Hay focos que todavía no han logrado ser controlados, son imágenes en vivo captadas por nuestro dron, y ahí se puede ver la magnitud que tuvo este flagelo, que todavía, como digo, no se ha logrado controlar, y que tuvo que requerir el esfuerzo de bomberos de Durán, de San Borondón y de Guayaquil para sofocar las llamas. Han trabajado ininterrumpidamente desde aproximadamente 6:30 de la tarde de ayer, 7 de la noche, y lo siguen haciendo a esta hora. Así es, se movilizaron unos 300 bomberos de las localidades que tú lo acabas de mencionar, y como vemos en la imagen en vivo, en la parte inferior de sus pantallas, todavía no está completamente controlado, hay focos que quedan prendidos. Es una bodega que estaba además llena de neumáticos, por eso se inflamó tanto y tan rápido, y las columnas de humo eran tan negras y tan altas, ¿no? No se han registrado fallecidos, hay sí bomberos afectados, imagínate la cantidad de humo, entonces con síntomas de asfixia, y no se han podido todavía evidentemente calcular a cuánto ascenderían las pérdidas materiales. Así es, aparte de llantas, se embodegaban ahí bicicletas, motocicletas, considerados artículos de fácil combustión. Por eso la magnitud de este incendio. 7:20 de la mañana, y vamos a cambiar de tema mientras tendremos más adelante información, a ver si los bomberos ya pueden controlar. Más de 200 ecuatorianos son solicitados por haber cometido delitos en otros países. El 40% de ellos es buscado por tráfico de drogas y lavado de activos, pero también por abuso sexual, asesinatos y fraude. Al momento, más de 200 ecuatorianos han sido requeridos por países donde han cometido delitos. La mayoría, cerca de 80, son solicitados por tráfico de drogas y lavado de activos. Estados Unidos es el país que ha requerido a más ecuatorianos procesados por drogas. Le sigue España y Perú, pero más de la mitad de las solicitudes son de ecuatorianos que han cometido delitos como abuso sexual a niños, fraude y robos con muerte. Pero este último grupo, que corresponde a al menos el 60% de la lista, no podría ser extraditado de aprobarse el referéndum, pues la pregunta 1 es específica. Únicamente se estaría aprobando la extradición por delitos transnacionales. Pese a que en Ecuador la extradición de ecuatorianos está prohibida, hay experiencia al respecto, pues la extradición de extranjeros que se encuentran en Ecuador sí está permitida y ya se han autorizado algunas. Existen normas jurídicas que rigen la extradición y desde luego la presidencia de la Corte Nacional de Justicia todo el tiempo, porque es nuestra atribución, trabajamos en materia de extradición. Tanto ha sido nuestra preocupación que nosotros expedimos un manual de extradición. Cancillería recibe la solicitud de extradición, la envía a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Se verifica la existencia de doble tipicidad, es decir, que sea una falta considerada como delito en ambos países. Luego el presidente de la Corte convoca a una primera audiencia. Si el requerido está de acuerdo con el proceso de extradición, se hace una extradición simplificada, es decir, rápida. Si no acepta, el proceso sigue. Luego se convoca a una segunda audiencia. Fiscalía expone la solicitud de extradición y en 3 días el presidente de la Corte emite su sentencia concediendo la extradición o negándola. Pero él no tiene la última palabra. Es una facultad, de acuerdo a la ley, del presidente de la República en finalmente decidir o no la entrega. Un ejemplo es el caso de Paul Seglia. Pese a que la Corte Nacional de Justicia aceptó su extradición, el expresidente Lenín Moreno negó su entrega, pues Estados Unidos no ha concedido la extradición de ecuatorianos prófugos en ese país en los últimos 20 años. En la administración de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, se han tramitado 120 extradiciones activas, es decir, de ecuatorianos prófugos en el exterior.
y 36 extradiciones pasivas, es decir, de personas en Ecuador que son solicitadas por otros países. Actualmente, como dijimos antes, solo se puede extraditar. 7:31 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en este espacio al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está, Liz? Buenos días. Un gusto poder compartir panel con usted. El gusto es nuestro, ministro. Algunos temas que tratar y quiero empezar con este pronunciamiento de la Corte Constitucional que aceptó el veto total por inconstitucionalidad que presentó el presidente Guillermo Lasso en contra de esa decisión de la Asamblea de derogar la Ley de Desarrollo Económico. Un respiro, ministro, oxígeno para el gobierno al ya quedar archivado este proyecto de ley. Bueno, indiscutiblemente que es oxígeno para los 18 millones de ecuatorianos porque se archiva esta iniciativa que iba en contra de previsiones expresas de la Constitución y sobre todo le garantiza al país $1.000 millones al año para obra social, para escuelas, para vivienda, para hospitales, para policía, para seguridad. Entonces yo creo que con esa decisión de la Corte Constitucional ganamos todos. No se trata solamente de archivar un proyecto. Se trata también de garantizar recursos, e importantes recursos para continuar con la obra que tiene que ser continuada. ¿Qué expectativa ha generado el anuncio que hizo ayer el presidente de la República de que presentará en la Fiscalía una denuncia en contra de malos jueces que en lugar de defender a los ciudadanos, más bien protegen a delincuentes? En pocas palabras es lo que dijo. ¿Cuándo hará este anuncio el presidente, ministro? Bueno, eso está previsto que se haga entre fines de esta semana y comienzos de la otra. Nosotros tenemos mapeados dentro del trabajo en materia de seguridad que está llevando a cabo la Presidencia de la República en conjunto con las distintas instituciones. Tenemos mapeado cuáles son estos jueces que sistemáticamente han ido liberando delincuentes, que sistemáticamente han ido atentando contra determinadas normas del ordenamiento jurídico y obviamente es importante no solo que la ciudadanía conozca quiénes son, sino que también se establezcan acciones para que estas exacciones no se sigan dando. Bueno, y el gobierno a través de comunicados se ha venido pronunciando y señalando ya nombres, algunas acciones, el rechazo a algunas acciones de estos jueces, pero en este caso habrán nuevos nombres, ¿cuántos serán? Bueno, nosotros habíamos ya mapeado al menos 5 nombres, no son los únicos, porque obviamente estamos hablando de un número importante en la Administración de Justicia a nivel de las 24 provincias, pero lo que tiene que estar claro aquí es que el gobierno no va a dejar de trabajar un solo día por la seguridad de los ecuatorianos. Hoy sabemos que la policía hace un trabajo extraordinario. Ustedes ven cuando se producen algunos eventos de violencia en las calles, cómo inmediatamente interviene la policía, sobre todo atrapando a algunos delincuentes y a algunos asesinos, pero eso no es suficiente. Necesitamos además un trabajo coordinado, por ejemplo, con las otras instituciones, necesitamos que intervengan los gobiernos locales, necesitamos que se refuerce el rol de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo necesitamos jueces confiables y debemos lograr que el sistema de administración de justicia se consolide cada día más y que se vayan sacando del sistema estos malos jueces que le hacen daño al conjunto de la administración de justicia y que se queden quienes valgan la pena. Y para eso hay que conocer quiénes son. Ahora hablemos de la campaña, ministro. Hoy se cierra oficialmente esta campaña electoral en la que también pues, nos lleva a pronunciarnos por este referéndum. ¿Y cómo sienten ustedes que llegan en tratar de que los ecuatorianos se pronuncien mayoritariamente por el sí a las 8 preguntas que han propuesto? Bueno, llegamos, como lo hemos dicho desde el comienzo, ¿no? con mucha confianza, con mucho optimismo, con mucha convicción de que hay mejores días para el Ecuador que se avecinan. El Ecuador quiere paz, el Ecuador quiere progreso, el Ecuador quiere instituciones fuertes, el Ecuador quiere partidos sólidos, el Ecuador quiere asambleístas que representen con dignidad el escaño que ostentan. Yo creo que todo eso podemos estar en condiciones de conseguirlo este domingo o al menos de dar un paso gigante hacia esa consecución. Los países no se hacen de la noche a la mañana y las decisiones no cambian necesariamente la realidad de la noche a la mañana, pero sí la van construyendo. Y yo creo que este domingo podemos, insisto, dar un paso muy importante hacia esa construcción de un país de paz, de un país de progreso, de un país de justicia y de un país con institucionalidad muy fuerte. Ahora, arrancaron según encuestas con un 60% de intención del voto por el sí, pero sin embargo la campaña del no ha sido también agresiva y se la ha vinculado directamente con el presidente Guillermo Lasso, aprovechando pues estas denuncias también de hechos de corrupción, de presunta corrupción en empresas públicas, han tratado de ligarlo. ¿Esto de qué manera también puede mover el tablero?
Yo creo que inicialmente quienes estaban por el no intentaron persuadir con determinados argumentos por esa opción, pero al darse cuenta de que no había receptividad en la ciudadanía entre lo que estaban planteando, optaron por el escándalo. El escándalo para reivindicar ciertas cosas, el escándalo para armar telenovelas, el escándalo para hacer alegaciones que luego no estaban confirmadas. Y jamás nosotros hemos mirado a otro lado, siempre hemos mirado de frente y hemos dicho, si es que aquí hay un error, lo vamos a corregir. Si es que aquí alguien está actuando mal, lo vamos a sacar. Pero eso no quiere decir que hoy tengamos que afectar los procesos políticos en los que con justicia está inmerso el Ecuador en función de intereses particulares. Y me parece que tampoco han tenido éxito a través de esta segunda estrategia y me parece que eso se va a ver el día domingo. Pero en todo caso, nosotros estamos a la expectativa de lo que queremos sea una fiesta democrática. No solamente se trata de una consulta ciudadana, se trata del futuro de un país. No se trata necesariamente de un gobierno, se trata de 18 millones de ecuatorianos. No se trata aquí de funcionarios públicos, se trata simplemente de que la gente tiene derecho a construir un futuro de paz, de progreso, de justicia, de oportunidades, y yo creo que todos estamos en esa sintonía y lo vamos a hacer valer este domingo. Ahora, ¿cree que se puede mantener entonces ese porcentaje o incluso subirlo con el que arrancaron, como yo le decía, más de un 60%? Los números muestran, yo siempre he sido un poquito escéptico de las encuestas porque a veces suben, a veces bajan y al final del día lo único que tiene la contundencia es lo que se expresa por parte de la gente el día domingo, pero la información que hemos visto de forma sistemática y de forma consistente nos dan números muy sólidos en cada una de las ocho preguntas, muy sólidos, inclusive un poco mejores que con los que se inició. Vamos a ver cómo se producen las cosas este domingo, pero insisto, aquí el tema de fondo es que el gobierno no ha buscado ser original, ni tampoco tener la última verdad sobre su mano. Lo que ha buscado es ser el interlocutor de las aspiraciones ciudadanas, de las necesidades ciudadanas de seguridad, de las necesidades ciudadanas de progreso, de las necesidades ciudadanas de justicia y de las necesidades ciudadanas de institucionalidad, para que esto que estamos dejando ahora, que estamos construyendo ahora junto a los ciudadanos, perdure, no solamente en este momento, sino sobre todo en el futuro. Para la campaña del no, si bien es a favor de que en todo se vote no a las 8 preguntas, sí ha puntualizado, le ha puesto más atención en 2 preguntas, la que tiene que ver con la extradición, diciendo que esto ya se hace en México, en Colombia y que no ha tenido pues los resultados que aquí se prevé tener. Y por otro lado, las que tienen relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a su conformación y a las funciones que tendría de ganar el sí, ese organismo. Los apóstoles del inmovilismo siempre dirán que una sola decisión no va a representar nada, siempre citarán ejemplos de que en otros lugares pasan otras cosas, siempre nos pintarán el vaso medio vacío. Nosotros no, nosotros le apostamos al optimismo. Nosotros consideramos que para poder luchar contra las mafias internacionales necesitamos mecanismos de colaboración. Nosotros siempre miramos alrededor y decimos, ok, podemos construir un sistema apoyándonos sobre nuestras potencialidades, pero también sobre las potencialidades de otros, también sobre los sistemas jurídicos que tienen otros, también sobre la manera de perseguir el delito que tienen otros países. Y eso es lo que busca la extradición, que no es otra cosa que un mecanismo de colaboración internacional con otros países para combatir el crimen organizado transnacional. Y en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros consideramos que es una institución que ha fracasado en darle los mejores nombres al país, que ha fracasado en tener reglamentos transparentes, que ha fracasado en buscar concursos que sean claros y sin objeciones para la ciudadanía. Hasta el día de hoy, lamentablemente, el Consejo de Participación da que hablar. No estoy hablando de nombres, estoy hablando de la institución. Y podemos cambiar esa realidad el domingo, construyendo un sistema verdaderamente transparente, con verdaderamente participación ciudadana, con comisiones de selección en las que participan universidades, con selecciones meritocráticas en las que participa el presidente y, por supuesto, con la decisión final de la Asamblea, que esperamos que en el próximo periodo sea mejor que el actual. Pero ese elector podrá decir, sale, deja esa función, el Consejo de Participación Ciudadana, y regresa a una asamblea que también tiene una gran deuda pendiente con los ecuatorianos. Así la evalúa la gran mayoría de habitantes del país. Y por eso la reforma tiene que ser entendida también con la mejora de la calidad de la representación de los asambleístas, porque no se trata solamente de reducirlo, se trata de que lleguen los mejores. Por eso es que justamente se ha propuesto en una de las preguntas
que el proceso de representación cambie. Van a ser menos asambleístas, eso es seguro, porque ya no serán 137, ahora serán 100. Pero sobre todo, tenemos más posibilidades de que se trate verdaderamente de asambleístas serios que vayan a cumplir con dignidad su representación. Y además, esa pregunta tiene que ser interpretada e integrada también con la mejora de los partidos políticos. Ya no serán 272 organizaciones necesariamente, tal vez sean muchas menos, pero sobre todo vamos a tener mejores organizaciones que van a ser auditadas por el Consejo Nacional Electoral y que van a permitir hacer inclusive hasta una carrera política a funcionarios que luego pues van a representar con dignidad al país. Por eso es que la consulta tiene que verse de forma integrada, ya que unas preguntas se interrelacionan con otras para producir, en el caso de ser afirmativa, un sistema más seguro, con mejores herramientas de combate a la delincuencia internacional, un sistema institucional más consistente, con mejora en la calidad de representación en diferentes instituciones y sobre todo también un país que se preocupa de sus aspectos de medio ambiente, que es lo que tiene que ver con las preguntas 7 y 8. Ministro, analicemos escenarios. De ganar el sí, ¿usted cree que la Asamblea va a ir al ritmo que debe ir en lo que a este organismo le compete? Tiene que hacerlo, no tiene opción, porque en los anexos tiene un plazo determinado que me parece que son 365 días para implementar este proceso, estas reformas, y si no lo haces, pues entrarán inmediatamente en función de lo que establece la ley. Pero aquí cada uno tiene que cumplir con su rol. La Asamblea no puede negarse al pronunciamiento ciudadano. Para eso hay un plazo establecido, hay un proceso de transición que está previsto, hay unas etapas que deben cumplirse y si no lo hace, pues entonces entrará todo inmediatamente por efecto de la ley. Y el otro escenario, ¿qué pasará a partir del 6 de febrero si es que gana el no en el referendo? Bueno, tendremos que seguir luchando, el país tiene que seguir avanzando, nosotros tendremos que seguir haciendo nuestro trabajo. Me parece que dejaríamos una oportunidad extraordinaria de poder construir un sistema mucho más consistente y mucho más empoderado, donde tengamos mejores herramientas para construir ese futuro que queremos, pero la voluntad del ciudadano es la voluntad soberana. Por eso hemos ido a la fuente, por eso desde el comienzo hemos dicho que nunca descartamos la consulta popular, que todo lo contrario nos parecía una herramienta absolutamente válida para construir ese país que soñamos y que merecemos, pero yo estoy seguro y tengo confianza que el día domingo el pueblo ecuatoriano dará un paso con fuerza hacia la construcción de un país más seguro, hacia la construcción de mejores autoridades y hacia la construcción de un país de progreso, de oportunidades y sobre todo de justicia. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, Liz, y también buena jornada el día domingo. Igual para ustedes también. Vamos a ir a una pausa y al regresar estará el candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, con nosotros. Son las 7:46. Saludamos a Jorge Yunda, candidato a la alcaldía de Quito. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo sigue la campaña? Milton, muchas gracias. Bueno, estamos cerrando con alegría una campaña en la que hemos ido al barrio a hacer una actividad deportiva, pero no solamente es jugar ecuavóley, sino hablar con el líder, con la lideresa, con los jóvenes, con el adulto mayor que le dicen aquí tengo un problema, aquí me hace falta un muro, aquí se necesita regularizar el barrio, aquí necesitamos la parte vial, muchas necesidades que tiene Quito. Así estamos cerrando esta campaña. ¿Y qué siente de diferente a lo que pasó hace 4 años? No mucho, nosotros no hemos utilizado la descalificación, el troll center, el insulto, la demagogia, el irles a ofrecer y busca quien te dé. Hemos hecho una campaña limpia, no hemos puesto banderas ni plásticos en los postes ni en la vía pública, no hemos contaminado visualmente la ciudad. Creo que quienes queremos el voto popular no debemos ensuciar la ciudad. Ha sido una campaña de propuestas, una campaña de ideas y la gente ha sintonizado con ese tipo de campaña. Ahora, a usted sí lo atacaron. La semana pasada el candidato Freile intentó, me imagino, que intentaba o buscaba con lo que presentó desbaratar la campaña suya y la de Andrés Páez, presentando unos audios en los que usted habla con Andrés Páez sobre unos parqueaderos y en los que habla con Santiago Cuesta sobre unas radios.
Bueno, es una conversación que en aquel entonces yo era alcalde electo y el señor Cuesta era secretario del presidente de aquel entonces y Andrés es un político. Es una conversación en donde no encuentro absolutamente nada ilícito, en donde todos los 45 minutos hacen una serie de sugerencias al nuevo alcalde, que haz parqueaderos debajo de la Carolina, que me gustaría que tengas inversionistas privados. Hasta ahora le digo, bienvenido las propuestas. La inversión privada aquí en Quito tiene que ser una prioridad para generar empleo. La inversión pública, tenemos que mitigar la pobreza, la extrema pobreza. No hay nada de malo en esos audios y desde ahora pues graben mis conversaciones. ¿Qué hacía usted hablando con Cuesta de radios? Él dice que la radio Pichincha tiene una gran deuda. Él era secretario de Estado, sí. ¿no? Y él dice que tiene una gran deuda y que le gustaría que el municipio de Quito administre esa radio. No es un tema privado, ojo. Y yo le digo que habría que analizar porque sí haríamos una propuesta social importante. Los medios de comunicación ayudan muchísimo en la parte social y es una conversación. ¿Y fue una conversación de los tres juntos? Sí, es una conversación de los tres juntos. ¿Los tres se reunieron? Que por primera vez yo le conocía. Porque Páez dice que no se acuerda. No, dice, yo me he reunido con Jorge Yunda, yo me he reunido con Santiago Cuesta, pero no me acuerdo haber reunido a los tres. En todo caso, no hay nada que esconder, no hay nada ilícito. Se intentó, pero se intentó dañar su se intentó. ¿Y qué se consiguió? De mala manera. Nada, dañarse el mismo, pegarse un tiro en el pie, porque claro, uno dice, en los audios va a haber algún tema ilícito, algún tema de corrupción, y no. Y usted dijo jamás. que él le había buscado alguna vez. Eso es lo triste, ¿no? Porque en la política me parece que hay una hipocresía, pero total, porque semanas antes van y te dicen, Jorge, eres un buen tipo, quiero que me apoyes, si no vas a ser candidato, apóyame, si es que no te dejan ser candidato, apóyame, hay mucha injusticia contigo. Y claro, cuando está ya de contendor, lo más fácil es opacar, queriendo brillar él, pisoteando a los demás. Eso la gente no. Eso le dijo no a usted, Pedro José Freile. Sí, 2 veces me fue a visitar, yo ni siquiera le conocía al señor, él por intermedio de amigos en común que le reciba, y las 2 veces yo le recibí con respeto, sirviéndose una taza de café, con cortesía, porque la educación no nos quita a nadie, y claro, luego intenta dañar mi imagen, pues que creo que no lo ha logrado. Aquí hay un titular del portal Primicias que dice, el futuro alcalde de Quito podría no estar en la papeleta, refiriéndose a que si usted gana y el Tribunal Contencioso Electoral decide, usted no podría posesionarse. Esa es otra cosa que se ha intentado posicionar, de que no voy a poderme posesionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si ganan mis colegas, el voto vale. Pero si gana el Yamingo, el voto no vale. O sea, por favor, la democracia se expresa no es en las por Yamingo, urnas. es por una decisión del Tribunal Contencioso. Es que ahí hay una alta dosis de, no sé, de discriminación. ¿Usted cree que es discriminatorio exclusivamente en un tema legal? Pero claro, Milton, esta sentencia con la que intentan dejarme fuera de las elecciones, el juez ponente de 5 jueces, el juez ponente, el que dirige la sesión, se da cuenta y denuncia penalmente que esta sentencia fue hecha por mi mismo denunciante, por el mismo señor Guarderas y su abogado. Y además en el archivo Word se ve que es hecho en el Consejo Metropolitano de Quito. Él es ahora empleado del municipio. Claro, el tema es que no está resuelto y podría terminar de resolverse en su contra. A ver, estimado Milton, si es que en este país, después de una grave denuncia, en donde se dan cuenta que fue una sentencia espuria, intentan quitarle los derechos al pueblo de Quito, porque no es solamente a Yunda, sino a los cientos de miles de personas que a lo mejor están optando por mi candidatura, eso me parece que traspasa cualquier límite de la honestidad política. ¿Usted cree que va a ganar las elecciones? No lo sé, Milton. Yo trabajo todos los días, hoy he madrugado, tengo atención a algunas entrevistas, de aquí me voy a hacer algunas actividades. Cierro en el sur de Quito, en Chillogallo, en la parroquia, donde tenemos la posibilidad de cerrar con los vecinos y esperar la voluntad popular. Hay 12 propuestas que la gente los analizará, libre y voluntariamente se pronunciarán el domingo en las urnas, y lo que elige el pueblo respetemos, nunca más entremos por la ventana. Por estos procesos que usted tiene pendientes, digamos, de que podrían resolverse en cualquier momento y voltearse en su contra, me imagino que está pensando en que su lista de concejales debe ser fuerte. Va a necesitar defensa en el Consejo.
vamos a necesitar que el pueblo defienda lo que pasa en las urnas, que los concejales le respondan al pueblo. Aquí tenemos que solucionar la delincuencia, la inseguridad, la falta de empleo. Los jóvenes no tienen empleo en Quito, la pobreza, la extrema pobreza. Esos son los temas de enfrentar. Yo no estoy pensando ni haciendo cálculos que nuevamente los concejales se van a reunir como la vez anterior. Se reunieron 13 y como les faltaba un voto para reunir los 14, le hicieron sentar a una señora ahí para que levante la mano y me voten de un cargo que me ganen las urnas, derrotando a 17 candidatos. ¿Qué va a hacer usted el primer día, el 14 de mayo, cuando llegue a la alcaldía, si es que gana el domingo? Si es que le dejan posesionar, además. Si Dios, soy creyente, si Dios y el pueblo de Quito así lo decidiera, ¿qué hay que hacer? Ponerse a trabajar. Quito necesita inmediatamente solucionar los temas de pobreza y de desempleo. Primero, coordinando un equipo. No tengo un equipo nombres y apellidos, tengo los perfiles. Se necesita un equipo técnico. ¿Qué pasó con el equipo con el que llegó? 19, ya muchas de esas personas creo que son, digamos, personas valiosas que necesitamos analizarlos, pero no tengo un gabinete ya seleccionado. Pero ¿qué necesitamos? Perfiles que conozcan contratación pública, que ejecuten el 100% del presupuesto, que hagamos obra en todo Quito, pero con más, diríamos, dedicación en los sitios más olvidados, del sur de Quito, el noroccidente, Calderón, las 33 parroquias rurales. Ahí tenemos que hacer la gran obra. ¿Usted está ofreciendo obras de infraestructura para esta campaña? Porque me acuerdo de la anterior campaña, ofreció hasta mover el estadio Atahualpa. No, nunca ofrecimos ver el estadio Atahualpa. Lo que lo iba a llevar hacia afuera. El estadio Atahualpa es de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ajá. Y ahí sí hay que contribuir. El deporte, el fútbol en Quito. Y enhorabuena que hoy, por ejemplo, el Nachito ya está en la A. Que ojalá el Deportivo Quito subsane sus temas. Que el Independiente, la Católica, la Liga. El fútbol genera mucha dinamización económica. Hay que apoyar. Y hay que tener un escenario decente. Hay que apoyar a la Concentración Deportiva de Pichincha a tener un escenario que Quito, la capital del Ecuador, se necesita, porque el Estadio Olímpico Atahualpa cumplió su vida útil, ya no está para grandes eventos. A ver, hablemos de los parqueaderos. Sí se necesitan los parqueaderos. Se necesitan los parqueaderos en todo lado, poner a funcionar el sistema integrado de transporte público. ¿Qué es el sistema integrado de transporte público? Que lo logré yo en mi administración después de 50 años en esta ciudad. Tuve que llegar yo para tener esa ordenanza en la que usted con una tarjetita se sube en Carapungo, baja en el Labrador, se sube al metro, sale en la Magdalena, coge 2 o 3 buses a la Argelia con la misma tarjetita, con buses que tengan frecuencias y cobertura hasta las 10, 11, 12 de la noche, porque ahora el bus a las 8 de la noche ya no le da cobertura. ¿Por qué? Porque gana por pasaje. Ahora tenemos la caja común en donde el municipio le paga por kilómetros recorrido. Lo que genera el metro, lo que genera el trole, lo que generan los 3.000 buses, se hace una caja común y se paga a todos por kilómetros recorrido, y se acaban los correteos y se acaba esa falta de transporte en los lugares más alejados de Quito. La nueva avenida occidental, por ejemplo. Ese es un proyecto que usted hay estudios. Yo tengo 13 soluciones viales, entre vías, viaductos, túneles, puentes. Necesitamos crear más vías, pero ahí no está la solución del tráfico. La solución del tráfico está hacer lo que dice las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, priorizar el peatón, priorizar sistemas de transporte sostenible. Por ejemplo, la bicicleta. En Quito no tenemos una red segura a lo largo y ancho de uso de la bicicleta. Tenemos tramos cicleando, tramos encomendándonos a Dios. Entonces hay que propiciar una vía segura, hay que construir una vía, una red de vías seguras de ciclovías. Hay que poner a funcionar el sistema de integrado de transporte público, hay que funcionar el metro, hay que hacer estas soluciones viales y hay que tener también una medida restrictiva, que no es la que yo la he impuesto. El pico y placa ya no funciona, Para venir a esta entrevista me he tardado 1 hora 50 minutos en un tramo que debería tardarme todo, 18, 20 minutos. Todas las vías están abiertas. No, pero te quedas en la autopista General Rumiñahui, porque yo vengo del Valle de los Chillos, te quedas en la Oriental, te quedas a la salida del túnel Guayasamín. O sea, son temas que hay que resolverlos, porque perdemos 1 hora y media en la mañana, 1 hora y media en la tarde. Lo único que no se recupera en la vida es el tiempo. Y pasamos 70 horas al año en el auto. Así es, pasamos. Somos de los países con más tiempo en un auto. Esa es la gran problemática, pudiendo destinar ese tiempo para pasar con los seres queridos. Doctor Yunda, suerte en la campaña y veremos qué pasa el domingo. Gracias, Milton. Decirle a la gente que hemos hecho una campaña limpia y que vaya con confianza y con fe a poner su voluntad. No puede ser que hayan esos miedos, que no voy a ser candidato, ya soy candidato, que no voy a estar en la papeleta,
papeleta, estoy en la papeleta, que no me van a dejar posesionar nunca, van a violentar la voluntad del pueblo. Vamos con fe, muchas gracias. 7:58, tenemos que terminar, ya vienen las noticias locales, Liz. Así es, Milton, y bueno, nuestros equipos desplazados para cubrir estos cierres de campaña que se realizan el día de hoy. Buen día. Buen día.